El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. El insomnio es un trastorno de sueño que afecta al 40% de la población mundial. Es decir, estamos hablando de 3.200 millones de personas que duermen mal, es decir, presentan algún signo que les incomoda su sueño, como por ejemplo demorarse en dormirse, cuando se va a la cama, despertarse a mitad, despertarse antes de la hora de levantada y durar, por ejemplo, un rato, buen rato, 1 hora, 2 horas, sin poder volver a conciliar, o por ejemplo levantarse y sentirse cansado, o tener sueños que no le dejan descansar profundo, o tener sobresaltos durante el sueño. Todas esas afectaciones son las consideradas como que alteran el bienestar o el sueño regulado, profundo y descansado. Si nosotros empezamos a mirar, quizá muchos momentos hemos tenido estas experiencias en las cuales nos hemos sentido muy mal durante algún tiempo, y estamos hablando de muchas, pero muchas personas alrededor nuestro, incluidos de pronto nosotros mismos, que no dormimos bien. El principal matasueños literalmente no es un colchón malo, no es una almohada, hace parte por supuesto de la higiene de sueño, pero a veces tenemos todos los elementos necesarios para descansar bien y resulta que cuando vamos a la cama quedamos en vela. ¿Qué es lo que genera esto? Lo genera una situación, y es pensar mucho sobre alguna experiencia negativa en el día, y cuando llegamos a la cama entonces se reproduce ese pensamiento y quedamos en blanco. Entonces empezamos a darle mucha importancia, a pensar demasiado sobre eso, sobre por ejemplo algo que dije y me sentí avergonzada durante el día, y así me quedé hasta que cuando llegué a descansar mi cerebro lo reproduce y hace que no haya el bienestar o el descanso. A veces estamos muy cansados, agotados, y sentimos que al llegar a la cama nos vamos a quedar dormidos. Inmediatamente nuestro cerebro nos pone la alerta y nos hace pensar en algo que es muy simple, y hasta ahí llegó el buen descanso. Vamos a revisar entonces cómo dormir bien a pesar de las preocupaciones. Estamos hablando que este 30% de la población mundial, digamos, tiene en algún momento del año, durante un año, un problema para descansar. Es decir, que el 10% restante lo tiene como un trastorno crónico. También sigue siendo muchísimas personas con esta afectación. Hablando de los colombianos, por ejemplo, podemos decir que el 30%, el 40% se aumentó el estrés en los colombianos. Es muchísimo, o sea, casi la mitad de la población colombiana tiene alguna dificultad en su salud mental post pandemia, así sea un leve estrés, y se aumentó en un 35% la ansiedad y la depresión, el 15% los problemas de atención y de concentración, difícil para trabajar o para estudiar, esto incluyendo por supuesto a los niños, y el 10% presencia de dolores de cabeza constantes. Ahí estamos muchos en eso porque de alguna manera todos estamos afectados. Salimos unos del problema y entran otros porque, digamos, vamos recuperándonos, así toda la población. Hay un dato preocupante, y es que el 20%, o se ha aumentado en un 20%, el consumo de los medicamentos para regular el sueño, por supuesto, ansiedad y depresión, para regular el sueño. Es decir, que cada día muchas personas están acudiendo más a este tipo de medicamentos para solucionar el descanso. Muchísima gente en nuestro país, por supuesto, que lo está viviendo. Esto puede ser también el desencadenante de enfermedades, por ejemplo, como la diabetes, el Parkinson, el Alzheimer, el asma, o también, por supuesto, hasta un reflujo gastroesofágico. Todo tiene una base fundamental en la salud mental, que puede ser la ansiedad, por supuesto que sí. El trastorno de sueño, entonces, es más común de lo que nosotros podamos imaginar y altera a las personas. Es necesario, entonces, tomarnos, pues, un tiempo para acudir al médico, para hacernos revisar, por supuesto pasar por psicología y mirar qué es lo que nos está ocurriendo, qué nos hace dormir mal y no nos deja descansar. Revisemos entonces por dónde empezamos a tener
unas prácticas mucho más efectivas para que a pesar de tener preocupaciones podamos descansar. Revisemos. Ante el insomnio, ¿qué no debemos hacer? Si la persona se despierta en la madrugada, es recomendable no ingerir alimentos porque el organismo es muy primitivo y se acostumbra a comer siempre en el mismo horario. Evitar las pantallas cuando se despiertan en el momento es importante, porque la persona va a inhibir el pico de la melatonina. El organismo va a pensar que es de día. Evitar comidas abundantes antes de ir a dormir. Establecer y respetar una rutina de sueño, de modo a que el organismo se acostumbre a una rutina y a la higiene del sueño. Acudir a un profesional si conciliar o mantener el sueño se vuelve algo común en resolver, o si se reconoce que hay estrés o ansiedad en estos momentos. Sabemos que entonces las preocupaciones son las responsables, por supuesto, de que no podamos dormir bien, que no tengamos un buen descanso y que de noche siempre nuestro cerebro funciona de esa manera. Él nos funciona como una alerta, pues no lo podemos detener si en la noche nos dice, recuerde que hoy pasó tal cosa y que, bueno, tenemos que preocuparnos por esto. Entonces, si nosotros reconocemos que eso nos pasa, pues nosotros mismos podemos generar, digamos, la manera de darle esa respuesta. Es que nuestro cerebro es perfecto. Él siempre nos va a recordar que hay algo pendiente, alerta, algo nos está incomodando y hace que sobrepensemos. Pues si nosotros reconocemos que tenemos ese temporizador allá adentro que nos está recordando eso, pues lo ideal es que, por ejemplo, dediquemos 15, esto es clavísimo, 15 minutos en el día. A mí me gusta decirle a mis pacientes que debemos hacerlo, por ejemplo, tan pronto ocurra una situación, tómese su tiempo para recuperarse y por lo menos en la hora siguiente trate de volver a abordar la situación y quedar bien con la otra persona. Si no es posible, por lo menos dese el resto del día, pero que no le pasen las 4 de la tarde en usted poder solucionar lo que pasó, porque muy seguramente en la noche su cerebro se lo va a estar recordando. Pero si son cosas que traemos de tiempo que no se pueden solucionar, hagamos una lista, tomémonos 15 minutos en el día y durante esos 15 minutos vamos a sacar nuestro listado de las cosas que están pendientes y generemos para cada una de ellas un paso a paso de cómo resolverlas. Así que cuando usted vaya a la cama, solamente tiene que decirle a su cerebro, recuerde que ya está escrito cómo lo vamos a solucionar y a partir de mañana o ya iniciamos esta tarde a resolverlo. Con eso usted va a tener una respuesta y no en la noche a pensar y a pensar y a pensar sobre lo que tiene que hacer y será, por supuesto, intencional decirle a su cerebro que lo va a resolver. ¿Se va a disminuir la ansiedad? Por supuesto que sí. Revisemos entonces cuántas veces debemos hacer este ejercicio para estar mejor. El listado de situaciones o cosas por hacer se recomienda hacerlo 2 o 3 veces a la semana, de tal forma que cuando aparezca una preocupación, puedas posponerla a esos 15 minutos, o puedes hacerlo ante cada necesidad, según sea el caso, hasta diariamente en la tarde. 2. En los 15 minutos haces una lista de problemas y soluciones. Debes centrarte en proponer 2 primeros pasos para solucionarlo. El objetivo es tratar un plan sobre cómo comenzar con pasos prácticos para mañana o dentro de los próximos días. No lo estás resolviendo por completo, pero te estás programando. Este es un mensaje tranquilizador para el cerebro y se programará en el tiempo que le fijes para intervenirlo. Recuerden que estos datos que les hemos dado hoy son datos de la Organización Mundial de la Salud, por supuesto son verídicos, podemos estar inmersos en la estadística, es muy probable, así que vamos a tener es que dedicar realmente tiempo para nuestra salud mental. Recordemos que el 80% de nuestro bienestar se fundamenta en la salud mental. Así que porque si no tenemos buena salud mental nos vamos a enfermar físicamente. Recordemos que hay problemas como la diabetes, la hipertensión, que pueden controlarse a partir de nosotros tener una buena salud mental. Por supuesto que hay otros componentes como la alimentación, el ejercicio y demás, pero todo hace parte de unos buenos hábitos que nos ayuden a estar mejor. Es importante que cada persona pueda reconocer que tiene sus problemas y que tiene que sentarse a planificar cómo solucionarlos. Eso es básico, es muy importante y que vamos sobre todo a controlar ese mal que nos está afectando tanto, que es el estrés, que por supuesto se convierte en una ansiedad y depresión.
Los espero en mi consultorio. Gratitud a la Hostal La Serrana por permitirnos estar aquí.